Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a realizar la pregunta 4, que es el resumen de la lectura del informe científico de Mario Tamayo y Tamayo. Bueno, para empezar, eh, en la lectura nos pueden dar a conocer que hay 5 tipos de informe, los cuales son la propuesta de investigación. La propuesta de investigación, ¿qué es? ¿Qué es la propuesta de investigación? ¿Qué podemos obtener con ella? ¿Para qué nos sirve la propuesta? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de la propuesta de investigación es buscar la búsqueda de la financiación de nuestro proyecto. ¿Y cómo lo estamos a lograr? Con una información detallada del problema, con la necesidad, decir qué tan necesario es ese problema, cuál es la necesidad de su solución, el manejo de la información que vayamos a tener, que tenemos que buscar información de estudios anteriores a nuestro problema, o sea, estudios que ya hayan hecho nuestro problema, de autores, de investigadores, y sustentarnos también con ello. Y los recursos para la realización de dicho proyecto. El segundo es el informe de avance. El informe de avance lo que vamos a hacer es informar a la entidad financiera, a la entidad de que ya nos va a financiar todo el proceso, cómo está avanzando, el progreso, el estado y los resultados de nuestro proyecto y cuál es el monto de que hemos utilizado en la ejecución de tal. Luego tenemos la parte técnico-científica, que es muy similar a lo que es el método científico, porque consta de partes las cuales son el título, la formulación del problema, el método, la descripción de los sistemas experimentales, los resultados y finalmente la discusión del problema. Luego tenemos lo que es la formulación del problema. La formulación del problema. En esta parte lo que tenemos que hacer es presentar y explicar el problema. Y también tenemos que citar todos los documentos de que hemos utilizado en nuestra investigación, en la información, todos los conocimientos de que hemos logrado obtener y de dónde lo hemos obtenido. Y finalmente el último es el método. En este segmento lo que hacemos es describir la metodología empleada, brindando la información sobre el diseño de nuestras muestras, utilizando las técnicas de recolección, los procesamientos y el análisis de la información, el control y las medidas especiales de que hemos tomado para este. Luego tenemos la estructura típica de los tipos, que son 3. Son las ciencias naturales experimentales, las ciencias sociales experimentales y los datos duplicados. En las ciencias naturales experimentales tenemos elementos. Esos elementos son la descripción del equipo, el sistema de estudiar y el procesamiento de la información. En lo cual es la descripción del equipo, son los conceptos y las características. El sistema de estudiar son la preparación de las muestras y el procesamiento de la información es la acumulación y manipulación de la información. Todo lo que hemos obtenido lo tenemos que usar y usar en nuestra investigación. En las ciencias sociales experimentales, lo que tenemos son 2 elementos, que son el sujeto y la recolectación de la información. Sujetos son las características y los criterios de selección, y la recolección de la información es lo mismo que en la etapa anterior, que es usar toda la información de que hemos obtenido, manipular y procesarlo. Luego tenemos los datos duplicados, que tienen una estructura de 3 partes, la cual son los datos empleados, las variables y el procesamiento de la información. Pasamos con el resultado de discusión. Este resultado de discusión tiene una estructura de 4 partes, las cuales son el resultado, la organización, resultado, la discusión, el resumen y el material auxiliar. El resultado es organizar los diferentes resultados con el apoyo de los auxiliares a comenzar la redacción. En la discusión, lo que hacemos ya es discutir nuestra hipótesis, ver que si nuestra hipótesis es cierta o no es cierta, si es verídica o no es verídica. Y en vista general o proyecciones futuras, discutir las implicaciones de esta. En el resumen, se caracteriza por ser conciso y breve. El resumen siempre va al inicio del informe y tiene que ir en la versión en inglés y en la versión en español. Y finalmente el material auxiliar son los materiales de apoyo para poder sustentar y completar nuestra redacción. En la presentación del informe, lo que se debe seguir son las normas de la metodología conocidas como las normas APA. Y según las normas APA, lo que encontramos son la portada, las páginas preliminares, tabla de contenido, lista de tablas o figuras, introducción, paginación, espacio, márgenes y sangrías, cabezotes y finalmente el cuerpo de la obra.
Vamos a explicar brevemente cada uno. En la portada lo que tenemos que poner son los títulos, autores, materia de la referencia, nombre de la entidad y la ciudad y la fecha, la ciudad donde estamos y la fecha a realizar. Las páginas preliminares siempre tienen que ir en números romanos y se dividen en las hojas de los directivos, página de advertencia, página de jurado, dedicatoria y agradecimiento. La tabla de contenido, esta tabla de contenido lo que va a aportar es al tema, lo que va a aportar al informe es el tema y los subtemas de la información. Es como un índice. La lista de tablas o figuras, esto va luego de la tabla de contenido y se indica independientemente una de otra y con los números arábicos. La introducción. En la introducción es precedida por una hoja en blanco y la introducción es del autor, es propia del autor y como su nombre lo indica, es como que le introduce al lector, es como que le dice de qué va a tratar lo que vamos a hablar. Es como un pequeño resumen que le dice al lector el tema el que vamos a abordar, de lo cual vamos a tallar. Y en la paginación se comienza a paginar a partir de la introducción con los números romanos, del 1 hasta el infinito, dependiendo de la cantidad de páginas que vayas a utilizar en tu informe. Luego tenemos los espacios, márgenes y sangrías, cabezotes y cuerpo de la obra. Los espacios, márgenes y sangrías están establecidos ya. Los márgenes que se emplean son de 3 centímetros a 4 centímetros como margen superior. En el margen izquierdo de 3 centímetros y en el derecho también con 3 centímetros, igual que en la parte inferior. Los cabezotes, se le conoce a los cabezotes como el comienzo de cada capítulo y consta de 3 elementos, los cuales son la designación del capítulo y el número del orden, el título del capítulo y el comienzo del texto. Ahí iniciamos. Y el cuerpo de la obra que consta de siguientes elementos. Cuenta de indicativo, el autor, el título de la obra y la página en donde se encuentra el texto en referencia. Luego, la estructura para aplicar una nueva teoría o metodología. Para aplicar una nueva estructura, para crear una nueva teoría lo que tenemos que aplicar es una estructura. Y esta estructura consta de 4, que son la formulación del problema, donde tenemos que identificar cuál es el problema que vamos a tallar. El segundo, que es la nueva teoría, donde ya íbamos a plantear las posibles soluciones, una hipótesis y todo ello. La tercera, que es la discusión, donde vamos a ver qué también está planteado y la veracidad de todo esto. Y el cuarto, que es el resumen, ya donde finalmente hablamos de todo lo que hemos abordado. En un método diferente que también podemos usar, solamente cambiaría la segunda, que es la nueva teoría, y en donde abordaría la descripción del método, descripción de los datos y la demostración de este método. En la parte administrativa está muy separada de lo técnico-científico. En la parte administrativa lo que tenemos que hacer es informar a los que nos están financiando. Solo informar de los pagos realizados, los recursos que hemos utilizado y que todo esté en concordancia. Acá hablamos de informe de la investigación y la publicación de los informes. En la información de la investigación se informan los resultados y en la publicación ya se hace público nuestro informe, que es dependiendo al lector, pues, ¿no? El lugar en donde lo publicamos depende al lector al cual queremos llegar. La clasificación de los tipos de informes son estados de la investigación, extensión, lectores y alcances. Estos criterios de clasificación son estratificadas dependiendo al lector a cual queremos llegar, un lector pequeño, un lector adolescente, un lector mayor, un lector empresarial, un lector del sector pesquero, puede ser muy variable. Las tablas y figuras que nos ayudan poniendo datos precisos, información concisa, información que esté más detallada, puede ser un gráfico de barras, que nos ayuden a ver los porcentajes. Y finalmente vamos con la conclusión, que es en forma sintética el resultado de toda la investigación, y la bibliografía donde tenemos que poner toda la información, tenemos que citar con las normas APA, de donde hemos sacado toda esta información. Muchas gracias.